Amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía. Vamos a continuar hoy día con esta serie de pequeñas cápsulas llamada Los Otros Libros, donde estamos conociendo obras no muy conocidas, no muy comentadas, ni analizadas, ni conocidas por el grueso del público, de autores que se han hecho famosos por un libro en particular o por un estilo o alguna obra en particular que los ha dejado por completo absorbidos o encasillados por esa obra. Hoy día vamos a hablar de una obra bastante poco conocida de un autor que es muy conocido y que de hecho es muy citado en estos tiempos. La mayoría de nosotros, yo creo que hemos escuchado o hemos leído o sabemos algo del libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Huxley es un escritor, es un intelectual. De hecho, él proviene de una familia de intelectuales ingleses que se hizo muy famoso para el grueso del público con esta obra, Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz nos describe un mundo con el cual hoy día mucha gente suele encontrar ciertos paralelismos con esta especie de dictadura de los sentidos en que estamos viviendo. Pero no vamos a hablar hoy día de ese libro, que da también para otro análisis bastante extenso, sino que vamos a hablar de el último libro que escribió Huxley, que es un libro de ensayos llamado Literatura y Ciencia. Este libro fue escrito el año de la muerte de Huxley y es un libro muy especial y muy particular porque revela un interés permanente que tuvo este escritor durante toda su vida por la poesía. De hecho, él también fue poeta, Huxley. El libro nos aborda a manera de ensayo y nos aborda el nexo entre la literatura, específicamente la poesía y el conocimiento científico. El libro tiene varias tesis, pero una de las tesis una de las tesis más importantes y más significativas es que al final del libro Huxley nos deja abierta una puerta que, dice él, no ha sido todavía traspuesta, que es unir el mundo del lenguaje poético, de la creación literaria, con el del nuevo lenguaje científico o el lenguaje científico que se abrió de una manera increíble y espeluznante también para la ciencia durante todo el siglo XX. Huxley también hay una anécdota muy particular de él, porque él murió el mismo día y casi al mismo tiempo en que era asesinado en Estados Unidos el presidente John Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, si mal no recuerdo. Entonces, este libro fue, como les digo, el último que escribió, y en él nos hace nos va citando y nos va hablando principalmente de poesía. Nos cita mucha literatura normalmente de habla inglesa, para ejemplificar la tesis final del libro, que es esta que les contaba, que es estamos a la espera de que se funda o se haga esta amalgama, esta unión en una herramienta poderosa de lenguaje que una el mundo de la poesía con la ciencia. También nos hace análisis bastante agudos, muy agudos. Por ejemplo, él nos habla de la figura del ruiseñor en la poesía en habla inglesa, y nos cita a Shakespeare y a otros autores cuando hablan de estos lugares comunes que tiene la poesía, ¿cierto? Los ocasos, los árboles, ¿no? En el caso de la literatura inglesa, el ruiseñor. Y él, entre otras cosas, nos hace un análisis del canto del ruiseñor, que era visto o simbolizaba para muchos poetas algo que en el fondo no tiene mucha relación con la realidad. Porque el canto del ruiseñor, él nos va explicando cómo ya el ruiseñor no es un elemento poético que sea muy válido, porque ya es una especie que, debido al avance de la civilización, su hábitat se ha visto bastante reducido. Entonces es muy difícil encontrar y escuchar ruiseñores. Y además de eso, el canto de él no tiene las connotaciones que le dan los poetas, sino que tiene un significado preciso que le ha dado la ciencia y la investigación a través de la ornitología. Por lo tanto, tiene una explicación. Entonces ahí tenemos un tema que es realmente apasionante, muy profundo y muy revelador respecto al significado del lenguaje que se ha ido transfigurando debido al avance de la ciencia. No es un libro tan ameno ni tan fácil de leer,
Sí es un libro absolutamente recomendable para la gente que le gusta poesía. Y también, ¿por qué no? Es un libro muy recomendable para la gente que conoce un mundo feliz, ¿cierto? Porque se va a encontrar con un aspecto que es bastante novedoso, pensando que Aldous Huxley es el autor, ¿cierto?, de esta especie de ucronía o utopía en sentido negativo, ¿cierto?, en esta dictadura de los sentidos, como les decía. Por lo tanto, absolutamente recomendable buscar este libro y otros libros más de Aldous Huxley, ¿cierto?, que nos hablan de cosas distintas a lo que le conocemos habitualmente, que es lo que hemos venido diciendo una y otra vez a lo largo de estas cápsulas, que hay otros libros que están esperando para que nosotros vayamos y los conozcamos y así abordemos a un autor de una perspectiva distinta. Gracias, nos vemos pronto.